Hola, hola, ¿qué tal amigos y seguidores del Archivo Andrade? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Depende la hora que sea cuando nos estén escuchando. Tengo el placer de saludarles una vez más y darles la bienvenida al nuevo mega edit del canal. Esta vez, la segunda entrega del libro Gloria por Gloria Trevi. ¿Qué tal amigos? Gracias por estar aquí de nuevo en este nuevo mega edit. Como les comentaba, este mega edit es la segunda parte del libro Gloria por Gloria Trevi. Les había comentado que las primeras partes del libro no las tomé por completo. Hubo unas partes que omití ya que eran pues no tan relevantes para la historia del grupo, pero a partir del mega edit número 2 ya más o menos tenía establecido bien qué onda quería hacer con este proyecto. Entonces, el libro de Gloria Trevi ahora sí va a estar prácticamente completo a partir de este punto. Más que nada, como a partir de la salida de Aline del grupo, a partir de ese punto ahora sí que empecé a tomar el libro en su totalidad. Entonces ya a partir de ese punto no estoy dejando ninguna parte del libro de fuera. Entonces a partir de este segundo mega edit, como quien dice, ya va el libro completo, ¿no? Una disculpa por no haberlo hecho así desde un principio, pero bueno, ahora que ya tengo mejor entendido cómo quiero manejar el canal, pues voy a tomar el libro en su totalidad, al menos a partir de esa parte que les digo, la salida de Aline del grupo. Y pues bueno, en este libro justamente vamos a pasar, Gloria nos va a contar su historia. Vamos a pasar por los eventos importantes como lo fue el fallecimiento de su bisabuela, su primera y segunda película, algunos de sus calendarios, Alina abandonando el grupo, Lucía Nerea defraudando al grupo y abandonándolo. También está hablando de su primer divorcio con Televisa, la primera vez que rompió contrato con ellos. Y otra de las cosas más relevantes es que en su testimonio también nos cuenta acerca de la llegada de Karina Yapor al grupo y cómo comienzan las negociaciones con TV Azteca, a pesar de que, bueno, según ella jamás tuvo mucha confianza en Patti Chapoy. Entonces ya la historia se empieza a poner un poco interesante a partir de este punto. Obviamente ya conocemos el estilo de Gloria para narrar las cosas, la manera en que se refiere a las víctimas y a situaciones que sucedieron, que pues bueno, ahora en 2023 podemos ver que las ve desde otra perspectiva, algunas todavía al parecer las ve desde la misma y pues bueno, quiero pensar que a pesar de que nos está contando las mismas situaciones, ahora Gloria las ve con diferentes ojos. Ahora que ella se considera también una víctima, no como antes, cuando salió de la cárcel que dijo que no lo era. Bueno, ahora sí Gloria ya está subida en el barco de ser víctima, que está súper bien hasta que sucedió. Pero bueno, por lo pronto, aquí está este libro, el cual nos recuerda cuál era su sentimiento, al menos durante el tiempo que estaba en prisión, que es cuando escribió este libro. Entonces puede ser una opinión un poco sesgada, muy con la cabeza caliente, pero bueno, lo escrito, escrito está, y para siempre se van a quedar ahí las palabras de Gloria Trevi en su libro, las cuales yo se las presento esta vez en este video. Y bueno, por mi parte eso es todo. Sin más ni más, vámonos al mega edit de esta semana, el libro Gloria por Gloria Trevi, escrito por Gloria Trevi para la editorial Planeta en el año 2002. Muchas gracias y que lo disfruten. Posteriormente, Sergio condicionó mis actuaciones a la contratación de Aline. Los empresarios aceptaban, pues Aline cobraba de 4 a 6 mil pesos, y el interés en contratarme era mucho. Sin embargo, pese a esto y a los anuncios que Sergio pagó en revistas promoviendo a Aline, no lograba el éxito esperado. Su canción estaba entre los 5 primeros lugares de popularidad, pero su disco era un fracaso en ventas que no cubría la inversión realizada. De modo que la recién casada Aline se la pasaba en giras de promoción con Lucía, y fue en una de estas giras, en un festival de radio en Sinaloa, donde conoció a Marlene. Y no sé con quién quería quedar bien, solo Aline sabía su verdadera intención, pero invitó a Marlene a hacer una audición para mis coros. Más tarde conocí la versión de Marlene. La audición con Sergio fue frente a la mamá y el maestro de canto de Marlene. Ella inmediatamente se quedó con el puesto. Era una hermosa jovencita de 13 años, con un vozarrón lindo, delgada y de aproximadamente 1,70 de estatura. Sergio comentó que era una solista en potencia, y eso a Aline se le atoró. Marlene era muy inocente y consentida. Su mamá se mantenía al tanto de la hija con llamadas
y no era raro que llegara a ver a su hija no solo a México, sino a cualquier lugar en que nos presentáramos. Marlene nunca había tenido novio y se llevó bien con Katia, y podía llevarse bien con todas, pues tenía buen carácter y no andaba en chismes e intrigas con nadie. Sin embargo, no había oportunidad de convivir mucho con las demás, pues Mari, Marlene y yo viajábamos continuamente, mientras que Gaby, Katia y Lucía trabajaban en México. Lucía acompañaba a Aline, que seguía sin pegar, pero cuando nos llegábamos a ver, hablaba de su gran éxito, de las multitudes que le pedían autógrafos y de sus agendas de trabajo. No sé si quería engañarme o autoengañarse ella sola. Sabía yo que la empresa se dedicaba a buscarle presentaciones y entrevistas porque nadie la llamaba. Pero ¿quién era yo para robarle la ilusión? Era difícil encontrar gente que cubriera los requisitos para ser mi corista. Tenía que ser joven, pues las actuaciones iban dirigidas a los jóvenes, y debía tener voz y presencia. Llegó a hacerse una convocatoria mediante mi revista y mucha gente envió fotos y cassettes, pero si tenían voz, era cosa de ver si eran aceptadas por el público y si aguantaban mi ritmo de trabajo. El lanzamiento de Aline no podía esperar, y a mi amiga Lucía, de físico y voz regulares, fue corista suplente en unas cuantas presentaciones mientras Aline preparaba sus coreografías, que por cierto eran un mal remedio de las mías. Se le hacían estudios fotográficos y se organizaba el lanzamiento. Designaron a Lucía como su road manager. Había aprendido cómo era el asunto observando a Mari. A partir de ese momento, Mari y otra chica que tenía muy buena voz fueron mis coristas. El lanzamiento de Aline se hizo con bombos y platillos. Sergio puso toda la carne en el asador. Le dio la portada de mi revista y se arregló el debut en Siempre en Domingo en horario estelar. Más aparte, 1000 conferencias de prensa para presentar su disco. Decir que había sido mi corista le abría las puertas en las disqueras, con programadores de radio y en programas de televisión. Incluso mis fans la apoyaban porque era mi amiga, y antes de ser famosa ya tenía club. Yo deseaba que le fuera bien, y Sergio me pidió un favor especial para Aline. Sergio pactó con varios programadores de radio mi participación en sus festivales a cambio de que colocaran a Aline y su canción Chicas Feas en los 5 primeros lugares de popularidad. Estuve de acuerdo y me presenté en los festivales sin cobrar y sin obtener beneficio alguno, pues ya era famosa. El tiempo que utilicé para apoyar la carrera de Aline, puebleando por todo México, era un tiempo que me hacía falta para mi internacionalización. Pero ¿cómo no darle la mano a una amiga? Posteriormente, Sergio condicionó mis actuaciones a la contratación de Aline. Los empresarios aceptaban, pues Aline cobraba de 4 a 6,000 pesos, y el interés en contratarme era mucho. Sin embargo, pese a esto y a los anuncios que Sergio pagó en revistas promoviendo a Aline, no lograba el éxito esperado. Su canción estaba entre los 5 primeros lugares de popularidad, pero su disco era un fracaso en venta que no cubría la inversión realizada. Un día, llegó Sergio y me informó que teníamos que viajar a Monterrey de emergencia. Luego me explicaría. Tomamos un avión y Sergio me preguntó: Gloria, tú quieres mucho a tu bisabuela, ¿verdad? La adoro. ¿Qué pasó? Tu mamá me llamó en calidad de urgente. Dice que tu bisabuelita está en el hospital y se encuentra muy mal. Está muriendo y le queda muy poco tiempo. El resto del viaje lo hicimos en silencio. No podía controlar las lágrimas. Sentía algo espantoso. En mi afán por realizar mis sueños, la había dejado. Por alguna estúpida razón, había creído el comentario que en broma se hacía en la familia. Mamá Bollita es tan saludable que nos va a enterrar a todos. Sabía que ella estaba bien cuidada y rodeada de amor. Mi tío Fernando vivía al lado de su casa, mi tía Yolanda, mi abuelita Gloria. A solo una cuadra de su casa vivían mi tía Consuelo e igual mi tío Antonio, mi mamá y mis 5 hermanos, y así todos los demás tíos, hijos, nietos y bisnietos, igual que algunos vecinos que la visitaban y le mostraban su cariño. La amaba y ella me amaba. Me sentí estúpida. En un programa de televisión con Verónica Castro, había expresado mi amor por mi bisabuelita y le había cantado una canción que compuse para ella. Pero ahora sentía que nada era suficiente para expresarle lo que sentía, lo que la amaba y mi agradecimiento por todas sus enseñanzas. Una cosa era cierta: mi reina se moría.
En Monterrey, mamá mandó por mí al aeropuerto y fuimos al hospital. La enfermita se alegró mucho de verme y tuve la oportunidad de darle de comer ese día. La mimé, la abracé y la besé como si fuera una niña chiquita. Me enseñó que tenía tele y video en su cuarto de hospital, y tenía puesto el video del programa en que cantaba yo su canción, Aurora. Sin embargo, mi mamá me explicó que aunque el fin de mi bisabuelita estaba próximo, se estaba haciendo todo lo posible para prolongar la vida y esperaban que el día de su muerte demorara lo más posible. Me aconsejó que estuviera tranquila, pues mi bisabuelita ya había tenido la dicha de verme, y me pidió que me mantuviera pendiente. Si mi bisabuelita empeoraba y se acercaba el fin, me avisaría. Le dejé varios números a los que podía llamarme. Tuve que volver a México, pues la filmación debía continuar. Días después, supe que mi bisabuelita había fallecido. Aunque mi mamá trató de comunicarse conmigo, no pudieron avisarme a tiempo, pues nadie contaba con que la señal del celular no llegaría a la locación en que filmábamos. Mucho después, supe que lo último que pidió fue que le pusieran el pedacito de video donde cantaba yo la canción que le compuse. Siempre le estaré agradecida a Verónica Castro porque aunque no fuera su intención, me dio la oportunidad de despedirme en su programa de esa mujer maravillosa que fue mi bisabuelita. Uno soporta mejor las ausencias cuando hay besos, te quiero, caricias, palabras de consuelo y hasta luego. Se me fue al cielo y seguí trabajando, arrastrándome por el suelo. La película rompió récord de taquilla y asistencia. Fue un rotundo éxito. Pelo suelto, la película rompió el récord de taquilla y asistencia en México. Fue un éxito rotundo. El dinero seguía entrando a carretadas con mis actuaciones y películas. Un día Sergio me mandó a llamar a su oficina y me expuso una idea. Gloria, se me ocurrió hacer un calendario contigo, como esos calendarios de muchachas que eran muy populares en los años 50 y 60. Yo no sabía exactamente a qué se refería. Quiero decir un calendario grande, con fotos tuyas en bikini, sexy pero muy juvenil. Pese a que era considerada una artista controvertida y atrevida, no era para andar mostrando mi cuerpo sin ropa. Las pocas veces que me había mostrado en bikini estaban justificadas por el mar o la piscina, y siempre me moría de vergüenza. Había recibido propuestas de Playboy y las había rechazado. La idea consistía en bikinis y semidesnudos. Tenía que pensarlo. Sergio me dijo que como yo quisiera, y me decidí. Era un paso que podía poner en riesgo mi carrera, pues tenía un público infantil muy grande, pero no quería ser solo para niños, sino para todos. Y al día siguiente di el sí. Aporté ideas y se hizo el calendario. Fue una producción independiente, pues se acercaba diciembre y los inversionistas y editores tuvieron miedo. El calendario fue otro gran éxito, el aguinaldo de los boceadores. Cientos de miles se vendieron como pan caliente e iniciaron un nuevo mercado. Al año siguiente, todo el sector femenino del mundo artístico procuró sacar un calendario. Marcaba yo el rumbo y todos se iban en banda. El calendario se convirtió en factor popular. Incluso los periódicos que lo reseñaban se vendían mejor, pues en las páginas interiores aparecían mis fotos. No planeaba el calendario, todo lo hacía por impulso y de corazón. Las ideas de las fotos eran de Sergio y mías. Las fotos de Maritza López, que casi siempre las tomó espantada. En una de las tomas, cuando salí solo con un pantaloncito, unos tirantes cubriendo mis pezones y calcetas rotas, me preguntó asombrada, ¿estás segura? Sonreí y le dije que sí. Cuando el calendario ya era un éxito, Maritza López casi se proclamó como la de la idea, y Sergio la dejó darse vuelo. Todo mundo se subía al columpio de Gloria Trevi. Cuando se estrenó mi película Pelo Suelto, fue un fenómeno cinematográfico en el castigado cine mexicano. Rompió récords de taquilla en competencia con éxitos internacionales del tamaño de Batman o Mi pobre angelito. Las colas para ver mi película eran interminables. Hasta vergüenza me daba. Pese a que la había hecho con todo el corazón, los recursos y el guión eran pobres, pero eso no disminuyó su éxito. Entre mis actividades, procuraba dedicarles tiempo a mis fans. En un convivio en las oficinas llevamos mariachis y comida y me tomé fotos con ellos. En eso, me dijeron que Sergio me mandaba llamar. Llegué a su despacho.
Ahí estaban Sergio, Aline y dos hermanas que dijeron ser mis fans. Mira, Gloria, Aline las está proponiendo como candidatas de tus coros. Las dos eran guapas sin llegar a bellezas. Ah, hola, ya nos conocemos, ¿no? Bromeé con ellas, pues minutos antes abajo me habían pedido autógrafos y reímos. Pues mucha suerte, ¿eh? Y me retiré. Yo no contrataba ni seleccionaba a nadie. Las dos hermanas eran jóvenes y de más o menos buena presencia. Se trataba de Katia y Carl, y ni una ni otra cantaban, lo cual no sabía, pero pronto iba a descubrirlo. Sin embargo, Aline proponía coristas a diestra y siniestra, pues le urgía encontrar a alguien que la reemplazara definitivamente en mis coros, a fin de que se concretara su lanzamiento como solista. Los requisitos eran juventud, buena presencia y voz. Así que Aline invitaba a hacer audiciones a toda muchacha medianamente bonita que se cruzaba en su camino. Observé que Aline inició una guerra contra mi mamá, que dirigía y organizaba muchos aspectos de la producción. Aline era la asistente personal de su marido, y como mi mamá sencillamente la ignoraba, no permitía que le diera órdenes a una mocosa. La mocosa empezó a criticar el trabajo de mi mamá y a enfrentársele. Nunca lo hubiera hecho. Una vez mi mamá llevó a mi hermanito recién nacido a visitarme, y Aline se le atravesó en la puerta de la camper. No la dejó entrar. Solo Dios sabe cómo le hubiera ido a Aline si mi mamá no hubiera traído en brazos a mi hermanito. El caso es que se armó tremendo lío, pues mi mamá inmediatamente se lo dijo a Sergio, quien le dio la razón y le llamó la atención a Aline por tomarse atribuciones que no le correspondían. Inclusive, hizo que fuera a casa de mi mamá a ofrecer disculpas. Resentida, en la primera oportunidad, Aline me dijo que mi mamá se creía mucho y ni modo que mandara más que la esposa del director. Pobre ilusa. Respiré profundamente para no mostrar mi molestia. Podría quejarme y aún criticar a mi mamá, yo, hija mala y estúpida, pero nadie me la iba a tocar. Le sonreí a Aline y le lancé a los ojos la más fría de mis miradas. Pues sí, le dije, manda más la esposa del director y más que el director. Y si tú odias a tu mamá y quisieras matarla es tu bronca, pero con mi madre no te metas, la respetas. Aline le fue con el chisme a Sergio, pero este se la puso en su lugar. Le dijo que se pusiera a trabajar y no fastidiara. Ya no le hicimos caso y se tuvo que tragar su coraje. La filmación continuó y Zapatos Viejos fue un éxito en taquilla. Aunque Lucía y yo casi no nos encontrábamos, por el afecto que le tuve en la niñez y la pubertad, la consideraba una gran amiga, digna de toda mi confianza. La relación de Aline y Sergio parecía marchar bien a secas, y yo seguía enamorada en silencio de él. En cierta ocasión, en que Lucía me habló de su novio Edson, le conté lo que sentía por Sergio y le pedí guardara mi secreto. Lucía, la segunda persona a la que le confesaba lo que sentía, dijo que ya lo había imaginado. Tus ojos brillan cuando él llega, dijo. Poco después empecé a notar que mi amiga confundía los nombres de Sergio y Edson con cada vez más frecuencia. Así me di cuenta de que estaba interesada en Sergio. Caramba, pensé, no vuelvo a abrir la boca. Parece que tengo algo contagioso. Si me visto de alguna forma, se visten como yo. Si me peino o me pinto, me copian. Si quiero algo, también lo quieren. Y si amo a alguien, lo aman. Sin embargo, no había nada que disputarse. En cierta ocasión, de gira en Argentina, tenía interés en comprar una casa y temía a alguien me la ganara. Entonces, como yo tenía que regresar a México, le pedí a Lucía que me comprara la casa con mi dinero. Y dijo, ¿cómo voy a hacerlo si no estás para firmar? Confío en ti. Compra la casa y ponla a tu nombre. Luego haremos el cambio de propietario. Yo te hago llegar el dinero y cierra el trato, pero ya. Y así se hizo. Proporcioné el dinero, compró la casa a su nombre y no le pedí que inmediatamente pusiera la casa a mi nombre, confiada en que en cualquier momento se efectuaría el trámite. En aquellos días, Alina andaba invitando a medio mundo a audicionar. Alina andaba invitando a medio mundo a audicionar con Sergio para cerciorarse de que no regresaría a mis coros, o quién sabe con qué intención. Alina era un poco rara. Corría el año de 1992 y el gobierno de Carlos Salinas de Gortari puso en venta el Canal 13, hoy parte de TV Azteca. A don Emilio Azcárraga, dueño de Televisa,
pareció preocuparle la privatización de ese canal e inició una serie de contrataciones de artistas para garantizar la exclusividad. Yo era noticia en The New Yorker, Journal Street, People Magazine y me convertí en importante botín, por lo que no se hizo esperar la oferta de contratación. Sergio se mostraba renuente a este tipo de contratos y puso como precio de mi exclusividad una cifra no sujeta a negociación. Eran varios millones de dólares. Eso o nada. Y se sabía que a ningún artista le habían ofrecido contrato semejante. Televisa dijo que sí. En el acuerdo estaban comprometidos a calendarios, películas, novelas, programas y especiales. El contrato se firmó el año de 1992. Con parte del dinero, me compré una casa muy bonita en el Pedregal, que modernicé y redecoré a mi gusto. No escatimé en gastos. Compré lo mejor de lo mejor. Candiles de cristal, obras de arte, vajillas de porcelana, muebles finos y alfombra blanca. Era un dulce, grande, bonita, con chimeneas, un jardín enorme y estacionamiento para varios autos. La cocina parecía laboratorio espacial. Tenía de todo, y a mí me encantaba cocinar. Pero, ¿y qué? ¿Viviría sola ahí? Se instalaron en mi casa las personas con las que mejor me llevaba. Katia, Lucía, Gaby y Marlene. Y aunque no siempre, pues tenía su propia casa, Mari. Sergio y Aline iban de vez en cuando. Tenían una residencia en Cuernavaca y solíamos visitarnos. Cuando se les hacía tarde o estaban cansados, se quedaban en mi casa y les cedía la recámara principal. De cualquier forma, seguía viajando mucho con Mari y Marlene, y era un alivio que hubiera gente en mi casa. En Cuernavaca, Sergio y Aline tenían empleados que limpiaban y cuidaban su casa. Yo no, solo tenía un jardinero que iba de tiempo en tiempo y nunca pensé en contratar sirvienta. La ropa se lavaba en tintorería y la limpieza de la casa nos la distribuíamos entre todas. Cada quien limpiaba lo suyo. Cuando me encontraba ahí, me tocaba lavar platos, aspirar o sacudir. Por otro lado, no quería meter gente extraña en mi casa, y con tanto trabajo que tenía, ni siquiera lo pensé a conciencia. No estaba acostumbrada a tener sirvienta y tampoco puse vigilantes. Confié en el vigilante de la calle. A Aline le encantaba mi casa, mi televisión gigante, mis juegos de video. Tenía alberca techada y un salón de juegos con futbolito y ping-pong, y un cuarto para bebés. Soñaba con tener uno mío, aunque no me acostaba con nadie, pero soñaba, soñaba y soñaba. Compré cuna, ropero, juguetes, lámparas, todo lo necesario para un bebé. Un día, al volver de un viaje, descubrí mi recámara ocupada por Sergio, Aline y Katia. Dormían en mi cama cubiertos con los edredones. De golpe pensé cosas gruesas, pero me dije que era una malpensada. Sin duda se habían dormido viendo alguna película, pues la televisión de mi cuarto estaba encendida. No se dieron cuenta de mi presencia y salí discretamente, sin ruido, pensando que no debía pensar mal. Últimamente, ¿a mí qué me importaba? ¿O qué podía reclamar? Al día siguiente ellos como si nada. Kate y Aline súper amigas y todos a risa y risa. Fingí que no había visto nada. En efecto, no había visto nada. Katia empezó a tener gran influencia en la empresa y cada vez controlaba más cosas. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito y más. Era de absoluta confianza. Yo seguía envuelta en la locura de los viajes. Estaba en casa no más de 10 días al mes, y es decir mucho. Estando en casa, me gustaba cocinar para mis amigas. La enorme alacena y el refrigerador gigante siempre estaban atascados de comida, jamones, quesos, carnes, frutas, verduras, latas, galletas, panes, de todo. Era mi gusto llegar y encontrar la cocina llena de delicias, de las cuales todas disfrutaban sin límites. Era una compensación por las muchas veces en que trabajando en la oficina no había hora para comer. A veces se compraba comida en un restaurante cercano y en ocasiones se nos pasaba el tiempo y al terminar desquitábamos el hambre en alguna taquería. El disco de Aline era un consagrado fracaso, pero Sergio tenía esperanzas de que con otro tema levantara cabeza. Sergio no se rinde fácilmente. Si no era con ese disco, sería con el próximo. Aline andaba por la oficina mientras Sergio atendía personas en su despacho, y Lucía aguardaba para hablar con él y pasarle el reporte de la última mini gira promocional de Aline. Vi a Lucía sentada meditativa,
Me llamó. Gloria, ¿podemos hablar? Dijo solemne. Sí, claro, ¿qué pasa? Me senté a su lado. Ay, Gloria, no sé cómo decirte esto. Es que Aline... ¿Aline qué? Aline le pone los cuernos a Sergio. Sé que Sergio es muy celoso y han tenido problemas hasta porque Aline se le queda viendo a un tipo. Y la verdad es que en las giras cuando Sergio no va, Aline se desata. Se mete con tipos. Ella los busca. Por ejemplo, cuando vamos en el camión con todos los artistas y sus managers, en vez de sentarse conmigo y junto a la ventanilla para saludar al público y evitar que se meta con ella alguno de los tipos del camión, adrede va y se sienta con ellos y se la pasa chacoteando. Esta última vez se sentó con Chao. Se tomaron de la mano y estuvieron plática y plática. Luego, en la noche, ya en el hotel, me dijo que iba por hielos y salió del cuarto. Le dije que yo iría en cuanto terminara de bañarme, y cuando acabé, ya se había salido. Fui a buscarla por todos lados y no la encontré. Ni máquina de hielos había en el hotel. Pasó mucho tiempo y no aparecía. Me acordé de lo que había pasado esa tarde y pregunté por la habitación de Chao. Hizo Lucía una pausa, un desconsolado movimiento de cabeza. Fui a ver qué pasaba, continuó, y antes de tocar la puerta escuché la voz de Aline, por lo que me escondí y la vi salir del cuarto. Se besaron en la boca y todavía se entretuvieron despidiéndose. Me adelanté al cuarto y cuando Aline llegó le pregunté dónde andaba, porque había tardado tanto. Me dijo que había ido a buscar hielos al restaurante y unos fans la habían entretenido, y se le había olvidado traer los hielos. Lo dijo con tanta naturalidad y gracia que si no la hubiera visto le hubiera creído. No puede ser, Lucía. ¿No estarás confundida? ¿Qué voy a estar confundida? Y no es la primera vez. Antes ya se me había desaparecido. Una vez con un programador de radio y otra con un fan medio guapo. ¿Qué hago? ¿Le digo a Sergio? ¿Y cómo? No sé qué hacer. Sentí en ese momento una gran decepción respecto a Lynn. Quita de en medio a Sonia, le baja el marido a Mari, se mete con el nombre que sabía que yo amaba, se casa con él por lo civil y la iglesia, el marido lucha por hacer la estrella para cumplirle uno de sus caprichos, y apenas con 2 años de casados aprovecha cualquier ocasión para ponerle los cuernos. Tienes que decírselo a Sergio. Es mejor que lo sepa y a sabiendas que haga lo que quiera. Pero a sabiendas. Poco después, Lucía habló con Sergio y él me llamó. Me agradeció la sugerencia que le hice a Lucía. Inmediatamente mandó llamar a Aline, quien llegó con su típica expresión de enamorada feliz de verlo. Y ahí, sin esperar, frente a mí y Lucía, a quemarropa le dijo: ¿Que te acostaste con Chao? Aline puso los ojos en blanco y se desplomó en el piso, con el rostro enrojecido. No quería ni tocarla. Me incliné para ver cómo le ayudaba. Parecía desmayada. Lucía fue por un paramédico al hospital de al lado. El hombre la examinó, le abrió los ojos y a señas nos dijo que no estaba desmayada. No tenía nada. Va a despertar cuando quiera despertar, dijo, y comenzó a frotarla enérgicamente a la altura del corazón. Aline reaccionó. Sergio pidió que los dejáramos solos. Ese día se cancelaron todas las citas de la oficina. Sergio le pidió el divorcio y empezó el infierno de Aline, que se la pasaba pidiéndole perdón. Hacía de todo, se arreglaba, se mostraba penitente, pero Sergio exigía sin cesar el divorcio. Pasaban los días y ella no obtenía el perdón. Me buscó para solicitar que la ayudara. Me explicó que Sergio era su único y verdadero amor. Lo de Chao había sido simplemente una estupidez sin consecuencias, y Lucía era una mentirosa. Le respondí que a mí no me involucrara en sus broncas y sus mentiras. Yo se lo había advertido hacía mucho tiempo, y así como sabía meterse solita en líos, solita saliera de ellos. Sergio no quería ni oír hablar de Aline. No la corrió, ni fue a entregar a su casa, pero no la llevaba con él ni le hablaba. Cuando se dirigía a ella, era solo para decirle: quiero el divorcio. Sergio pasó unos días terribles, deprimido, sombrío, irritable, trabajando menos. Aline sufría la indiferencia de quienes antes la atendían todo. Sergio le recogió las tarjetas de crédito y los anillos de compromiso y boda.
Sergio se despreocupó de los asuntos de Aline y se mantenía distante y silencioso con los demás. Sabía yo que sufría por Aline, pero si algo era más grande que el amor por ella, era su orgullo, y no faltó quien se mostrara dispuesto a consolarlo. Lucía en primer lugar. Sergio ya no quería siquiera que Aline me hiciera coros. Deseaba que se convenciera por las buenas de que ya no tenía nada que hacer con él. La relación había terminado y solo esperaba que le diera el divorcio para que se fuera de su vida. Meses pasaron en esta situación. En febrero de 1993 fui invitada al Festival de Viña del Mar en Chile, país en el cual ya era un acontecimiento. Acudí con mis músicos y mis coros. En esta ocasión, tratándose de un hecho tan importante, Sergio fue con nosotros. Aline lloró y suplicó para ir, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Se quedó en México. Iba yo emocionada y dispuesta a comerme al monstruo de los 1000 ojos, como llaman al público de ese escenario. Decidí entregarme y conquistarlo. Fui la artista más premiada ese año, pues gané los premios Naranja, Gaviota de Plata, Reina del Festival, Aplausómetro y Artista más popular. En aquel país se realizaban concursos para encontrar a mi doble. Los fans aguardaban fuera de los hoteles. El día que me presenté, el escenario se cimbró. Hice de las mías con un reportero. En el frenesí del baile perdí la falda. Subí a una bocina a 4 metros de altura y ahí recibí la ovación del público. Los organizadores no querían dejarme salir a cantar otra canción, pues ya había trastornado demasiado el escenario, pero el público aulló y pidió mi regreso. Canté una canción emotiva y agradecí con el corazón el cariño expresado por el público en ese escenario de fuego. Durante los días restantes del festival, hubo gran polémica por mi actuación, que fue motivo de debates en el país. Mari, Marlene y Sergio habían estado ayudándome a atender a las personas que fueron a verme. Era de noche y en algún momento Mari y Marlene salieron del cuarto. Sergio se quedó en la salita de la suite y yo fui al baño a ducharme. En el baño no podía bajar el cierre. Por más que trataba, no conseguía sacarme el vestido. Volví a la sala despeinada y le pregunté a Sergio, ¿ya regresó Mari? No, ¿qué te pasa? Es que el cierre del vestido se me atoró, le dije. Pese a los años de conocernos, en ciertas cosas guardábamos distancia. Él no me tocaba, había mucho pudor entre nosotros, aun durante las sesiones de fotos para mis calendarios. Pero el cierre me tenía desesperada, así que pensando que no lo tomaría mal, le dije, ¿puedes ayudarme, por favor? Se hallaba sentado. Caminé hacia él, le di la espalda y me recogí el cabello para facilitar el arreglo. Empezó con unos jaloncitos y sentí sus dedos entre mi piel y el vestido, leves, como si tratara de no tocarme. No conseguía abrir el cierre y trató con los dientes. Sentí su respiración en la espalda y en el cuerpo se me despertaron extraños deseos y sensaciones. Al fin, Sergio rompió el cierre y el vestido quedó abierto. Mi corazón se aceleró al percibir que su respiración se hacía pesada. Yo hacía esfuerzos para que no notara la mía. Me quedé parada, dándole la espalda unos segundos sin pensar. Y cuando comencé a pensar y estaba a punto de decir gracias, su mano se plantó en mi espalda y empecé a temblar de miedo y placer. De miedo a la felicidad y a la infelicidad. De miedo al placer, a la emoción y a la caricia. No pude moverme. Me quedé quieta disfrutando la caricia y deseando que él continuara. Él, como si me leyera el pensamiento, continuó acariciándome como nunca lo había hecho nadie. Me hizo volverme y comenzó a besarme y a quitarme el vestido. Comencé a llorar de la emoción, de placer, de confusión. Cuántas sensaciones, cuántos sentimientos, cuántos deseos, tantos años callados. ¿No quieres? Susurró, y sin pensarlo dije, sí, sí quiero. Sergio me acarició entre dulce y tierno, con fuerza y dominio. Me dejé llevar al mar de sensaciones que por fin recibía del hombre que tantos años había amado. Nos amamos, o mejor dicho, lo amé y me acarició durante horas. Hicimos el amor hasta quedarnos dormidos. A la mañana siguiente me encontré con Mari y Marlene en el desayuno. Aunque no me arrepentía, esperaba que nadie se hubiera dado cuenta. Sentía pena de lo que fueran a decir.
Odian mucho mis tabúes sociales y morales. No hicieron comentario alguno. Tal vez ni cuenta se habían dado. ¿Y ahora qué? ¿Sergio no había dicho nada? No prometió nada, ni yo pedí nada. ¿Cuál sería nuestra relación en adelante? ¿Existía algo entre nosotros? ¿O para él se trataba de un accidente, un momento de pasión? No pregunté y él no dijo nada. Los últimos días que pasamos en Chile me trató más como mujer que como hermana. Había que regresar a México. Nos esperaba el trabajo, el divorcio de Sergio, los compromisos, las muchachas. Todo volvió a ser igual. Nunca hubo entre nosotros alusión o comentario en torno a lo que pasó esa noche que guardé en el fondo de mi corazón. Regresé de Chile a mis actividades habituales. Hice el calendario y un especial para Televisa. En relación con el contrato con Televisa, me entró un temor. El contrato por varios millones de dólares era entre la televisora y Conexiones Americanas. Si Conexiones era propiedad de Sergio, Alín podría reclamar la mitad de la empresa que me representaba. Era una locura, una injusticia. Hablé con Sergio y le pregunté cómo estaba esa situación. Solía confiar en todos los asuntos administrativos, económicos y contables a Sergio y al contador. Sergio sonrió tranquilo. No te preocupes, la empresa no es mía. Ali no podrá tocar ni un centavo de ella, aunque esa era su tirada. Su abogado pidió una lista de mis bienes para que le dé la mitad de todo. Ay, Sergio. No hay problema, Gloria. Solo tengo la casa rosa de Cuernavaca y la mitad de su valor no asciende a $70,000. Eso me lo gano produciendo un disco. Lo otro es la Casa Blanca de Cuernavaca, pero no están bien los papeles y llevará tiempo quitármela. ¿Y Aline sabe eso? No. Ella y su mamá creen que se van a embolsar varios millones. Mientras esto sucedía, Lucía se veía desconcertada, pues Sergio la alejaba cada vez más, o al menos eso parecía. La relación entre Sergio y yo era un secreto a voces, pero como siempre nos habían inventado relaciones, nadie sabía a ciencia cierta qué pasaba. Una tarde Lucía, que había conocido a mi exnovio, me comunicó que el ex me andaba buscando. Quería hablar conmigo. Me lo dijo en plan secreto y conecté la metida de pata con Aline, y luego Lucía echando a Aline de cabeza. ¿Sabría Lucía de lo mío con Sergio? ¿Me quería hacer lo mismo que Aline? Le salió el tiro por la culata, porque le dije que no quería nada con el ex, e inmediatamente fue a contarle a Sergio, pues lo que menos deseaba eran los chismes o intrigas. La relación entre Lucía y Sergio se deterioró por completo a raíz de esto, y fue cuestión de semanas para que Lucía pidiera vacaciones y se fuera a su casa en Monterrey. Yo la quería muchísimo y no me parecía haberla traicionado. Confiaba en ella y pensé que deseaba poner en orden sus ideas, sus sentimientos. Aline y su mamá recibieron como bomba la noticia de lo poco que podrían quitarle al marido. Digo poco aunque me parecía muchísimo, pues Aline no tenía hijos con él y en la breve duración del matrimonio había sacado gran provecho, y era Sergio el más lastimado. Ella tenía la vida por delante, pretendientes, oportunidades. Sergio me contó que la mamá le dijo que Aline estaba despedazada y si él quería el divorcio tenía que pagarle 800,000 pesos, unos $250,000. Aline necesitaba ese dinero para distraerse y olvidarlo, pues lo seguía amando. Sergio en el acto aceptó pagar, para sorpresa de la señora, que enseguida se arrepintió de no haber pedido más. Así que en otra ocasión dijo que aparte del dinero tendría que pagar los impuestos de Aline. En un principio Sergio se negó, pero entonces sacaron las uñas. La señora, acompañada de tíos y padrastro de Aline, le dijo a Sergio que si no pagaba todo no le darían el divorcio y harían un escándalo, pues ella sabía que Sergio vivía en Amaciato con otras mujeres. Se refería a Katia y a Lucía, y que del escándalo no me libraría yo. Con esta amenaza convencieron a Sergio, y a fin de cuentas lo que él quería era no tener más trato con esa gente. Por otro lado, Aline fingía que deseaba mantener la amistad con su exmarido y le llamaba, pero él ya la conocía. Unas 2 semanas después de que Aline se fuera a su casa, Sergio me llevó al aeropuerto. Mientras nos despedíamos, una fan que trabajaba ahí y a la que veía con frecuencia me comentó: Acabo de ver a Aline. ¿Ah, sí? Qué bueno. Ella suponía que Aline era mi amiga y no sabía que era esposa de Sergio. Quise cortar la conversación, pero iba a Acapulco con un muchacho muy guapo. Parecía su novio, me dijo. Sergio sonrió con tristeza.
pero ya no le hacían efecto los decires de que Aline no quería divorciarse y lo seguía amando. Sabía bien que ella solo quería otro disco. Paralelamente, estaba yo tratando de obtener una tarjeta platino de American Express, y entre los requisitos pedían que tuviera propiedades en la Ciudad de México. Aparte de la casa donde vivía, estaba la otra casa, la que puse a nombre de mi amiga Lucía. Le llamé y le pedí que hiciéramos el cambio de propietario. Es que mi mamá está medio mal y no puedo ir a México. ¿Lo podemos hacer luego? Días después Lucía llamó y me dijo que no tenía problema en devolverme mi casa, pero lo haría siempre y cuando yo cubriera los impuestos. Claro, es obvio que debo pagar cualquier impuesto de la casa. No, no me refiero a esos impuestos, sino a los impuestos de lo que gané. ¿Mis impuestos? Sentí que el corazón se me oprimía. Mi contador se pondrá en contacto con el tuyo. ¿Su contador? No entendí qué pasaba. Supuse que ella pensaba que yo no le ayudaría con el pago de sus impuestos, que tenía ese apuro económico y deseaba tener la certeza de que yo le resolvería la bronca. Me dolió porque no tenía por qué extorsionarme. Era mi amiga de la infancia, casi mi hermana, y estaba dispuesta a ayudarle. Decidí mostrarle mi afecto y mi apoyo y di instrucciones para que sus impuestos fueran cubiertos. Comenté con Sergio el incidente y me dijo: «Tu amiga no va a devolverte la casa». «¿Cómo crees? Claro que sí. La conozco. Solo está en apuros». «¿No te das cuenta que te envidia muchísimo, Gloria?» «No, Sergio. Vas a ver que no. Yo pago sus impuestos y ella me devuelve la casa. Quiero demostrarle mi cariño, mi amistad y confianza». «Como quieras, Gloria. Pero ella quiere cualquier cosa que tú puedas querer. No es tu amiga». Me negué a creerle. También me dijo que Lucía y Aline se habían puesto de acuerdo. «No, Sergio, no puede ser. Desde que Lucía delató a Aline, no se llevan y tú lo sabes. Las coincidencias no existen. Las dos están pidiendo que paguemos sus impuestos. Es extraño. Parecen asesoradas por el mismo abogado». Vas a ver que Lucía no es así, Sergio. Tenía yo una venda en los ojos. El león cree que todos son de su condición, y yo creía que ella, como yo, era una amiga de verdad. Pagados sus impuestos, me dijo que no podía viajar a México para poner la propiedad a mi nombre, pero en cuanto tuviera un tiempito lo haría. Decidí ir a Monterrey, pues el asunto me estaba poniendo nerviosa. Ni siquiera era la propiedad, era el hecho. Le pedí a Mari que me acompañara y llegamos de improviso a la casa de mi amiga, una casa muy modesta que había sufrido reformas y ampliaciones. Para la familia fue una sorpresa verme, y como iba de incógnito, les pedí posada. Cuando jovencita, me había quedado a dormir en esa casa cientos de veces, y suponía que existía cariño. Le expresé a Lucía mi voluntad de cambiar el nombre de la propiedad ante notario público, y tartamudeando me dijo: «Sí, no hay problema». Hice cita con un notario, y mi amiga salió a pasear. Me imaginé que había salido a llamar a alguien, pues no nos invitó. Además, no nos trataba de manera normal. Estaba nerviosa, como si tratara de ocultar algo. En ese lapso, la mamá de mi amiga pidió hablar conmigo a solas y empezó a decirme que estaban muy tristes por lo que había hecho mi mamá. ¿Mi mamá? ¿A qué te refieres? A lo de la herencia de tu abuelita. Tu mamá nos obligó a Lalo, el marido de la señora, y a mí a firmar como testigos de un testamento falso. Bueno, estábamos con grandes apuros económicos y nos dio 200,000 pesos. Eso explicaba la ampliación de la casa. Pensé mientras mi corazón se congelaba. Sentía dolor, confusión, impotencia. Nosotros, continuó, estaríamos dispuestos a declarar eso para que tú recuperes tu herencia, pero necesitaríamos algo más de dinero. Tú sabes, para consultar abogados y protegernos. Era la mamá de mi mejor amiga, una señora a la que yo consideraba dulce y buena, y ahora pretendía ponerme contra mi madre y hacer una extorsión disfrazada. ¿Quiénes eran ellos? Empezaron a parecerme extraños y quise salir de esa casa inmediatamente. Me sentí en peligro, pero debía recuperar lo mío. No la herencia, sino la casa ganada con mi trabajo. Sí, yo ya sabía, les dije. ¿Ya sabías qué? Que mi mamá hizo eso, y la respaldo por completo. Mi mamá puede hacer cualquier cosa con el dinero o lo que sea. Lo administra para mí y mis hermanos, así que lo que ella haga es correcto. La señora enmudeció y se puso pálida.
muy seria. En eso llegó aquel novio de Lucía, el famoso Edson. Entendí que el chavo no se olía que Lucía hubiese andado con Sergio. Ella me había contado que era muy celoso y sentí pena por él, porque Lucía no estaba siendo sincera. Mi amiga regresó del paseo y procuró evitar que habláramos con el novio. De hecho, me lo presentó de lejos. No sé si porque temía que yo dijera una imprudencia o le fuera a quitar al chavo. Mejor para mí. No tenía ganas de convivir con esas personas. Solo deseaba ir con el notario, arreglar lo de mi propiedad y dejar la amistad para mejor momento. Deseaba creer que el nerviosismo de mi amiga se debía al temor de que su reconciliación se viera amenazada por alguna imprudencia mía, o que tal vez le preocupaba que Mari o yo le dijéramos a Sergio que había vuelto con el novio. De otra parte, me dio gusto que hubiera vuelto con Edson, porque así le resultaría más fácil olvidar a Sergio. Lo que sí, yo no sabía si seguiríamos siendo amigas, pues su actitud me estaba lastimando. Recordé unas palabras de mi padre. A un amigo no se le quiere por lo que uno espera de él, se le quiere tal cual es, sin esperar que éste sea como uno ni que agradezca, pues lo que se da por amistad no busca recompensa. Lo que es más, uno puede ser amigo de alguien que no es amigo, así como puedes querer a alguien que no te quiere. Lucía no quiso devolverme la casa por nada. Sergio me dijo que me lo había advertido y se molestó con ella. Me sugirió consultar a un abogado, pero yo le pedí que hablara con ella y la convenciera de que me hiciera caso. Al fin fuimos con el notario, y éste nos dio a firmar los documentos. Lucía los tenía de frente y empuñaba la pluma. De repente, para mi sorpresa, arrojó la pluma sobre los papeles y dijo: No firmo. No voy a firmar, dijo fríamente, transformada, con gesto y actitud que no conocía. Pero Lucía, es mi casa. No, es mi casa, me contestó cínica, casi con una sonrisa. Está a mi nombre y si la quieres te la vendo, agregó mirándome a los ojos, y en sus ojos vi placer, la intención de humillarme. Empezaron a brotarme las lágrimas. No lloraba por la casa, sino la pérdida de una amiga. Peor todavía, por comprender que nunca había sido mi amiga. Regresé a México cuanto antes y le comuniqué a Sergio el problema. En mi presencia, él se comunicó con ella y negoció el precio. Pedía 800,000 pesos, pero seguía derritiéndose por Sergio, y como favor a él, me vendió la casa en 300,000 y pico de pesos. El abogado me dijo que podía procesarla por abuso de confianza y meterla a la cárcel años. Yo tenía todas las pruebas, pero me tenté el corazón y le pagué lo que pedía. Total, yo ganaba eso en 2 actuaciones, y uno debe devolver bien por mal, dice Jesucristo. La mamá de Aline le dijo a Sergio que si Lucía, siendo solo una querida, le había dado 300,000 pesos, era justo que Aline, la esposa legítima, le diera lo que pedía. Eran verdaderamente cínicas. Mi relación personal con Sergio quedó en una especie de limbo. Ni seguíamos ni habíamos terminado. Yo lo amaba, pero era evidente que tenía trato íntimo con Katia, Wendy, Sonia y más. Ellas no lo ocultaban y se mostraban cariñosas con él. También lo buscaban en la oficina personas que despertaban mis sospechas, como Lorena Herrera. Pero entre Sergio y yo no existía un vínculo o compromiso de índole amorosa. No me sentía con derecho a reclamar nada. Por orgullo, opté por mostrarme indiferente hacia él en esos territorios. Por otro lado, todos eran amables y atentos conmigo, en forma extrañamente natural. En cierta ocasión, fuimos a Guanajuato Sergio, Mari, Katia, Marlene, Gaby y yo. Rentamos motos y nos anduvimos divirtiendo por las calles. Fuimos a ver a las momias y a restaurantes. Yo estaba sentida con mi familia por lo de la herencia de mi abuelita, y como mis amigas me decían que me querían como a una hermana, empecé a ver en ellas a las hermanas y amigas que toda la vida había querido tener, y en Sergio a la figura paterna. En los hoteles de lujo y suites presidenciales, empecé a no sentirme tan sola. No tenía la atención amorosa del hombre al que amaba, pero todos se preocupaban por mí. ¿Tienes hambre, Gloria? ¿Qué quieres de comer? Ya mandamos tu ropa a la tintorería. Te pedimos camarones porque sabemos que te gustan. Y la verdad es que ni me gustaban tanto. Al final, claro, Sergio o yo poníamos la tarjeta de crédito.
Mis solícitas amigas disfrutaban de todo y mucho más que yo, que por razones de trabajo, de imagen, me limitaba simplemente a comer. En esos días, Sergio terminó de pagar a Lynn lo que le pedía. No nos reponíamos de esa desangrada cuando el contador, llamado Benjamín, que se había quedado con las acciones de la empresa que me representaba y con la cual yo tenía contrato con Televisa, hizo de las suyas. Sergio, para proteger ese dinero y la empresa de la ambición de su exmujer, la había confiado al contador, permitiendo que apareciera como accionista mayoritario. Pero el señor abusó de la confianza depositada, y cuando Sergio le pidió que pusiera las acciones a nombre del verdadero dueño, se negó a hacerlo. Después de arduas negociaciones, Sergio tuvo que pagar $600,000 para que el contador devolviera lo que no era suyo. Al mismo tiempo, Sergio descubrió que quienes se encargaban de vender las fechas de mis presentaciones eran unos tramposos. Cobraban más de lo pactado, pedían más boletos de avión y otras exigencias. Los empresarios eran robados y el robo era enorme. Sergio ya no quiso trabajar con ellos. Nunca supe cómo fue exactamente lo del fraude, pero en una ocasión en que me contaron otras personas, en Estados Unidos para un show, ellos ya no fueron intermediarios. Con todo el descaro del mundo, prepararon una demanda para interponerla en Estados Unidos por incumplimiento de contrato. Nosotros no podíamos probar los robos de ellos, pero era obvio que actuaron en combinación con Lucía. Sergio prefirió llegar a un acuerdo que pagar abogados e ir a juicio. Ellos también cobraron varios cientos de miles de dólares. Lógico que a estas alturas nuestra economía estaba resentida, pues además había que pagar millones de pesos en impuestos. Nosotros seguíamos trabajando mucho. Grabamos mi cuarto disco y pese a todo nos divertimos al hacerlo, con canciones como A la Madre, Chica Embarazada, La Papa Sin Katsu. Nuevamente rompía esquemas y con canciones como El Recuento de los Daños, Un Día Más de Vida, se consolidaba mi carrera de cantante y compositora. Durante la grabación de este disco, Sergio dirigía también producciones y grabaciones de otros artistas, entre ellos un grupo llamado Kinder, en el cual estaban Mari Morín y su novio Armando Arcos. Mari es la compositora de Pelo Suelto y A la Madre, entre otras canciones, y yo sentía por ella simpatía y gran respeto en lo artístico. Además, había sido mi corista y la consideraba una chica talentosa. Sergio me invitó a verlos antes de que hicieran audición con una disquera, pero me advirtió: sé que Mari Morín te cae bien, pero te suplico que no te dejes llevar por esa simpatía. Van a audicionar contigo como ensayo general. Te pido que los critiques con dureza. No les digas sus cualidades, solo sus defectos, y mientras más dura, mejor. Les vas a hacer un favor. Mari Morín es muy competitiva, y si la criticas, se va a superar. En cambio, si la elogias, se va a confiar y se la va a creer. No le harías ningún bien, así que muy lista. Yo sabía que Wendy había presentado audición con ellos para integrarse al grupo, pero no la aceptaron. El grupo lo formaban 2 hombres y una mujer. Presentaron su audición en un estudio de grabación de Los Ángeles. Adopté una actitud súper seria, aunque la verdad mucho de lo que hacían me gustaba y me parecían distintos a todos los grupos de México, pero al terminar la audición hice lo que Sergio me pidió. Solo señalé errores y me dolió en el corazón no decir lo que me había gustado. Se hallaban exhaustos, sudorosos y azorados ante mis críticas, pero yo estaba convencida de que sería positivo para ellos, y pensé que alguna vez podría decirles cuánto me gustaban. No imaginé que habían tomado mis críticas como cosa personal, y un día se vengarían. Llegué a México con mi nuevo disco, otro éxito con vetos y levantamiento de vetos. El título del disco, Más turbada que nunca, dejó más que turbados a los puritanos y tuvo gran repercusión en Centro y Sudamérica. Poco después rompimos el contrato con Televisa. Los ejecutivos de la empresa me dijeron que ellos no querían romper el contrato, y si no lo deseaba, no tendría que tratar con don Emilio, pero dudaba en pertenecer a una empresa en la que estaba mal con el patrón. No, quería mi libertad, y devolví el dinero. Para reunirlo, sumé un préstamo bancario con los ahorros que guardaba para producir una muñeca a mi imagen y semejanza, proyecto que fue detenido. Quedamos pobres, pero muy dignos. Tendría que trabajar mucho para pagar al banco el préstamo y los intereses, más los sueldos de todos nuestros empleados. Mal que bien todo iba saliendo. Con los intereses entregaba lo que más podía para reducir mi deuda con el banco. Mi casa del Pedregal la compró Joan Sebastián para vivir con Maribel Guardia. La vendí con todo y muebles,
toda linda, y con eso acabé de pagar la deuda. Me quedé sin hogar, pero no me asustaba la situación. Seguí trabajando y Sergio me dio posada en su casa de Cuernavaca, a donde llevé objetos personales, ropa, piano, mascotas y a veces me quedaba en algún hotel. Las personas que solían quedarse en mi casa también se mudaron a Cuernavaca o a un departamento de Sergio en la capital. Me llevaría tiempo reponer todas esas pérdidas económicas, pero nunca había sido excesivamente materialista. Si había, qué bueno. Si no, no perdía el sueño. Todavía tuve que hacer una película para Televisa, La papa sin catsup, y en reconocimiento a que don Emilio nos mandó a la mierda, pusimos un montón de mierda en la película, en una escena sumamente controvertida que provocó críticas y en el cine vómitos. A mí esa escena de humor negro me sigue pareciendo asquerosamente divertida. Y para seguir yéndonos a la mierda, iniciamos negociaciones con TV Azteca. Fue precisamente el día que conocí a la ahora famosa conductora de programas de chismes de artistas, cuando Sergio me contó los detalles de su relación con ella en el pasado. Había dejado Televisa para incorporarse a TV Azteca y nos invitaba a comer. Le debo un favor a C, y nunca lo olvidaré, me explicó Sergio. Ella metió el hombro por mí cuando estalló lo de X. Yo conocía la historia de Sergio con X. Cuando X tenía unos 14 años y Sergio 26, habían sido novios, pero a escondidas de la madre. Pero por ese entonces Sergio también andaba con Cristal, a la que yo aprecio, y si menciono su nombre es porque ha reconocido su relación con Sergio, con una de las concursantes a modelo del año y con dos que tres más, incluida la propia conductora. Al parecer, para Sergio la relación más importante era la que sostenía con X, con quien se empezó a involucrar sentimentalmente. Pero la madre, que había alimentado un interés personal en él, los descubrió y los separó. Corrió la versión de que Sergio había tratado de violar a X, versión que daban los allegados a esta para justificar que hubiese dejado de trabajar con Andrade. Contaban las malas lenguas que la señora trató de destruir a Sergio, más por despecho que por proteger a su hija. Habló incluso con la mamá de Yuri para que ésta no participara en la OTI con una canción de Sergio. C supo del asunto por Raúl Velasco, con quien trabajaba, y juntos enfriaron el problema. Así, gracias a ella, el chisme no pasó a mayores, y tacharon de loca a la mamá de X. Sergio ganó el OTI con Yuri y tiempos mejores continuó cultivando éxitos. Le debo a la conductora y tal vez ahora sea el momento de pagar. Además, en TV Azteca están interesados en ti y ella va a ser la intermediaria. Sergio me contó que desde años atrás terminó el romance con C. Él se alejó y solo se habían visto en contadas ocasiones. Pensé que estaría resentida conmigo, dijo Sergio, pero ahora reaparece en mi vida en el mejor de los planes. Han pasado 6 o 7 años y el tiempo cierra heridas y cura cicatrices. El 8 de octubre de 1994 representó para mí un día inolvidable, asombroso y totalmente maravilloso. A partir de ese momento, mi vida sería diferente, solo que no sabía de qué manera. Fui al aeropuerto con mi mamá para recibir a Gloria. Un integrante del equipo de seguridad de Gloria intentó sacarnos, pero Gloria, al vernos, indicó que nos dejaran pasar. Era una habitación que parecía un privado, y en ella estaban también Mari, Marlene, Gabriela y Katia. Emocionada, le pregunté si se acordaba de mí. «Pero qué grandota. Has crecido mucho, y hasta estás más alta que yo», fueron sus palabras, mientras yo, muy nerviosa, no dejaba de pensar en cómo decirle que me encantaría formar parte de su grupo. Por fin me armé de valor, le platiqué sobre mis inquietudes y mis estudios de modelaje y jazz. Ella se mostró interesada. Le pidió a María Raquel Portillo que anotara mis datos y me dijo que más tarde me llamarían para que fuera a su hotel. No podía creerlo. Gloria Trevi estuvo hablando conmigo y ofreció que me llamaría. Solo de imaginar estar cerca de ella o llegar a ser como ella, con lo mucho que la quiero. La verdad, no pensé que me fueran a llamar. Era casi imposible. Pero ya de noche, Mari se comunicó a mi casa. Mi papá respondió y le dijo que fueran al Hotel Palacio del Sol y que llevara unas fotos recientes de cara y cuerpo entero. Cuando llegamos al hotel, buscamos a Mari. Junto con ella subimos a la habitación, donde se encontraban Gabriela, Marlene, Katia y Gloria. Gloria le dijo a mi mamá que se llevaría las fotos a la Ciudad de México para hablar con una persona de la oficina.
y ver la posibilidad de realizarme una audición. Lo que en esos momentos era una gran oportunidad, se convertiría en un martirio de 5 años del cual me fue sumamente difícil liberarme. De modo que empezamos a aceptar invitaciones a comer y a sostener pláticas de acercamiento, pero todavía se tenían que finiquitar las cosas con Televisa, como la película. Y fue así como C me puso en la mira para realizar contra mí su venganza de Sergio y aliviar su despecho. Seguí con presentaciones por toda la República. Corría el año de 1994 y tuve una presentación en Chihuahua, en el aeropuerto de la ciudad, en una sala especial. Daba entrevistas y firmaba autógrafos cuando una joven de unos 15 años y su mamá me abordaron. Yo no las busqué ni las llamé. La joven me mostró una foto de 3 o 4 años atrás en la que aparecía conmigo. Era una foto como cualquier otra de las miles que los fans se tomaban conmigo durante los shows, en las entrevistas y en la calle. La cantidad de gente que veía a diario era enorme, chavos y chavas, y al volver a sus ciudades me mostraban fotos de ellos conmigo y pedían que se las autografiara. El hecho de que tuviera esa fotografía no era único ni extraordinario, y por supuesto que no la reconocí. Sin embargo, no quise decepcionarla, y cuando ilusionada me preguntó si la reconocía, le contesté claro, y le dije algo como qué bárbara, cómo has crecido. ¿Qué más podía decirle? Acto seguido la mamá se me colgó del brazo y jaloneándome, porque yo estaba tratando de zafarme, me decía que su hija quería ser artista, que con la filmación de Zapatos Viejos se habían emocionado y habían pretendido que la chica participara, pero no habían sabido qué hacer. Por tanto, si se presentaba otra oportunidad querían aprovecharla. A todo esto, la mujer no me soltaba el brazo, y amablemente le pedí que me permitiera seguir firmando autógrafos. Le propuse que pidiera los datos de la oficina a mi asistente y ellas dejaron los suyos por si algo se presentaba. Solo así me soltó la mujer. Seguí firmando autógrafos sin pensar en ellas. Mas la mujer, ni tarda ni perezosa, al poco tiempo se comunicó a la oficina y consiguió para su hija Karina, así se llamaba su retoño, una audición. Rauda y veloz la llevó a México. Estaba hospedada en la suite de un hotel y vi pasar a Karina rumbo a la audición con Sergio. Correspondí a un saludo y le deseé suerte. Me llamó la atención su forma de vestir. Llegó con un mini short y el cabello largo, suelto y rizado. Eran muchas las jóvenes y no tan jóvenes que audicionaban buscando una oportunidad, y la audición de Karina era una de tantas. Pero aparte de su forma de vestir, me llamó la atención lo parecida que era a Aline, en lo físico y en la actitud desenvuelta, abierta y espontánea. Por un instante tuve un mal presentimiento, pero lo ignoré. No, no es posible. Nadie tropieza 2 veces con la misma piedra, pensé. Sergio había firmado a Lorena Herrera. Marlene estaba por grabar un disco como solista. Mari Boquitas había sido lanzada con su primer disco en Sony, y yo estaba por hacer un nuevo calendario y una nueva película, por lo que había proyectos de sobra para trabajar. Esos proyectos y además compromisos previamente contraídos. Eso ocupaba todas mis horas. Tiempo después, alguien, no recuerdo quién, me dijo que Karina estaba estudiando piano, baile y música en Cuernavaca, y cuando me dijeron que tenía 12 años, pensé, otra que se ve más grande de lo que es, porque definitivamente se veía mayor, pero de hecho no la veía. Las veces que llegamos a encontrarnos en 1995, se mostraba cariñosa conmigo como cualquier fan. Entusiasmada con sus estudios, expresaba la ilusión de formar parte de mi grupo. Varias de las personas que le daban clases reportaban que era floja para estudiar y hacía todo lo posible para evitar esfuerzos y no llevar el ritmo de las demás clases de aeróbicos y danza. Se hacía la mareada y a la hora de estudiar piano le daba por ir al baño y ahí se entretenía más de 45 minutos, por lo que fue reportada. Por esa época su acné empeoró y le llenó la cara. Decía que en su familia padecían mucho esa enfermedad y un tío tenía la cara llena de granos y cicatrices de acné. Supe que alguien, no recuerdo quién, Sonia o Gaby, le procuró un remedio naturista hecho especialmente para ella. Me enteraba de esas cosas por pláticas, ya que yo no vivía con ella, no estaba a cargo de ella, ni estaba a mi cuidado, ni era mi responsabilidad. Por lo que a mí concernía, podía quedarse o irse cuando le diera la gana, pero no iba a ser tan fácil que se fuera.
Mari me contó un día que Karina era de armas tomar. Otra vez recordé a Aline y sacudí la cabeza para apartar la idea. Una vez, después de que Sergio recibió los reportes de lo que Karina hacía para no cumplir con sus estudios, la mandó llamar y le pidió las piezas de piano que para esas fechas tenía que saberse. Karina no las tenía ni medianamente listas. Sergio podía aceptar que no tuvieras aprendidas las piezas si tu maestra reportaba que habías puesto ganas. Incluso aceptaba que no hubieras sido tan disciplinada si tenías las piezas bien montadas. Karina no cubría ninguno de los dos requisitos, y Sergio la corrió. Le pidió a Mari que la llevara a México, hablara con los papás a Chihuahua y se pusieran de acuerdo para que la recogieran o Mari la fuera a entregar. Mari me dijo que Karina empezó a llorar como histérica, a rogar, a suplicar que no la corrieran, que le dieran otra oportunidad. Prometió estudiar con ganas y bla, bla, bla. Pero Sergio se mostró inflexible y había sido un circo hacerla subir al coche. Por fin, Mari se puso en camino a México, pero Karina le movía el volante en plena carretera y le pedía que regresara. Mari, ante el peligro de un accidente, le habló a Sergio y éste accedió a que regresaran. Karina se bajó corriendo del carro y se metió en la casa. Mari escuchó que empezó a tocar el piano, y posiblemente Sergio pensó que Karina había entendido y estudiaría con ganas. Mari volvió al auto y se fue a México, donde tenía cosas que hacer. Karina era complicada, fantoche y floja, según dijo Edith, la chilena que reportaba si Karina estudiaba o se hacía tonta. Mas a partir de ese día, Karina iba al baño solo el tiempo necesario y tan pronto acababa de comer se ponía a estudiar. Pero no quería ponerse los tratamientos de la cara ni lavársela cuando menos 3 veces al día, como lo tenía indicado, porque en su afán de llamar la atención y demostrar que ahora sí no desperdiciaba ni un minuto, decía que no quería perder tiempo en eso. Por eso también fue reprendida, y tuvieron que marcarle horarios para que no fuera tan exagerada. Tenía que dedicar a su cara 30 minutos 3 veces al día, mañana, tarde y noche, y se le determinaron también tiempos para ir al baño y para comer. Pero sé que hubo épocas en las que hacía de 4 a 6 comidas bien servidas al día. Que no diga ahora que no comía porque miente. Estaba en edad de crecer y era muy alta, y si crecía más y cuidaba la figura, podía sacar ventaja de su carrera artística. Y efectivamente, Karina llegó midiendo aproximadamente 1,67 y en menos de un año llegó a medir 1,72. Y como el acné no desaparecía, empezaron a quitar de su alimentación cosas como chocolates, grasas, aguacates, nueces y todo aquello que le provocara granos y espinillas. Eso le dolió mucho a Karina, que adoraba comer papas fritas, las que no se le negaron del todo siempre y cuando le secara bien el aceite con una servilleta. Estas cosas me las contaba Mari o Katia u otra de las muchachas, y en ocasiones me tocó verlo. Por ejemplo, durante la filmación de una papa sin catsup, donde hizo un papelito, a veces íbamos al restaurante y la veía secando con servilletas sus papas fritas. Luego la escuchaba rogar por un pastel de chocolate que no le concedían. Como el problema de acné era fuerte, le hacían vaporizaciones y el mal no cedía. Quienes han padecido la enfermedad saben que no es fácil hallar remedio. En ocasiones parece haber mejoría y de un día para otro la cosa empeora. En esos días, aprovechando un descanso, Karina me habló de su familia y me mostró un cuento que había escrito en los ratos libres. Indudablemente, Karina tenía carácter. Era imaginativa y se creía rebelde e independiente. Cuando llamaba a su casa o le hablaban, hacía caras como si le fastidiara hablar con sus papás. En una ocasión, me dijo que sus papás hacían lo que ella quería, y sus padres lo confirmaron en su denuncia, cuando explican que la dejaron ir a los 12 años porque la niña quería. Hice llorar a mi papá por cómo le hablé, me dijo un día. ¿Por qué hiciste eso, Karina? Pues porque no le daba dinero a mi mamá, y yo quería ir con mis amigas a tomar unas malteadas, y tampoco me quería dar dinero. Le dije un montón de cosas, que era injusto que nos tuviera así, y le hablé fuerte y le exigí hasta que llorando me dio el dinero, y me fui con mis amigas. Eso no estuvo bien, Karina. Tu papá está enfermo. Es que mi mamá me aconseja que lo haga porque sufre mucho. Imagínate, mi abuela, la mamá de mi papá, la odia porque nunca quiso que se casara con mi papá. Por eso, aunque mi abuela tiene dinero,
No ayuda a mi papá, y todo por fregar a mi mamá. Prefiere mantener y ayudar a sus otros hijos sanos que a mi papá que está enfermo. ¿Y eso hace a tu papá merecedor de tus reproches? ¿Que no sería mejor que lo apoyaras y que le dieras consuelo? No, sí, pero es que también mi mamá sufre mucho. Imagínatela sin dinero, insatisfecha sexualmente, joven y soportando a un marido en silla de ruedas que no le da ni un mínimo. Escuchando a Karina, imaginaba la escena. El papá en una silla de ruedas y sin dinero. El señor era mantenido por su madre, la abuela de Karina, pero la situación económica era muy mala. Aunque tenían un taller de reparaciones o algo así, imaginé a Karina gritándole a su papá, exigiéndole dinero con toda la inocencia del mundo, instigada por su mamá. Karina tenía conceptos muy distorsionados de la compasión y la justicia. Ella me dijo y yo lo he visto. Además, quien dormía con mi mamá era yo, no mi papá. En ese momento me cayó gorda su mamá. Me la imaginé poniendo a la hija en contra del padre en silla de ruedas, y me pareció impropio de una madre hablar con la hija de 12 años acerca de insatisfacción sexual. Yo estoy en favor de la información sexual a los jóvenes en las escuelas, pero eso, lo de Karina y su mamá, me pareció chantaje sentimental e información excesiva y cruel, de modo que me puse a defender a su papá. Pues que tu mamá no está sana, gorda y joven. Bueno, sí. Entonces, ¿por qué no trabaja? No sé. Creo que no sabe en qué. Y es difícil. No, Karinita, discúlpame. Cuando uno quiere trabajar vendiendo ropa, haciendo dulces o lo que sea, no lo hace porque no quiere. Mi mamá, cuando se necesitó, trabajó bien y duro, aún estando embarazada y con todos nosotros chiquitos. No, Karina, tu mamá si quisiera podría hacerlo. Se casó con tu papá y prometió estar con él en las buenas y en las malas, amarlo y respetarlo. En vez de meterte ideas contra tu papá y tu abuela, debería dejar de ser una mantenida y ayudar con algo en la familia. No recuerdo qué tantas cosas le dije y le pedí que recapacitara. Ser así no era muestra de carácter ni de rebeldía. Tiempo después me dijo que sentía remordimiento por haberse portado así con su papá. Y otra vez me acordé de Aline. Mientras las invitaciones a comer y a cenar en restaurantes y en la casa de Patricia Chapoy eran cada vez más frecuentes. En una de esas ocasiones fue invitado a la casa de la Chapoy el señor Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, para conocerme. Platicamos durante varias horas. En esa ocasión todo fue agradable, excepto que el señor dedicó buen tiempo a echar pestes sobre Héctor Suárez, diciendo que estaba loco al pedir no sé qué cantidades. Esos comentarios se me hicieron impropios de una persona educada y con tanto poder. Además, el programa de Héctor era lo único que en aquella época se salvaba en la programación de TV Azteca. Me pareció desleal y chismoso. Y por otro lado, me sobó el lomo y dijo que no le interesaba ningún artista de Televisa, que en Televisa andaban como loquitos contratando en exclusiva a sus artistas y a él ni le interesaban, con excepción de Luis Miguel, Juan Gabriel y Gloria Trevi. Esos comentarios no reflejaban la nueva filosofía que en apariencia tenía su proyecto de televisión. Patty afirmaba que Televisa era un monopolio que fabricaba artistas de cartón, estupidizaba al público, mantenía un nivel artístico mediocre y hacía la pala a la corrupta política mexicana, por lo que TV Azteca era la nueva opción, el fin del monopolio, la libre competencia. Hablamos de firmar un contrato de exclusividad, pero hicieron la llorona. Pedí varios millones y querían ganarme a base de salivazos. Harían un esfuerzo, aseguraron, pero pedían que bajáramos nuestras pretensiones. Un día nos invitaron a comer a casa de Salinas Pliego. Contrataron meseros y asistieron unas cuantas amistades, algunos ejecutivos de la empresa. El ambiente era casi íntimo, y cuando los invitados se fueron, nos pusimos a hablar de negocios, mientras la esposa de Ricardo Salinas daba tumbos por la casa. Sentados a la mesa, después de comer, la señora quería que el postre se sirviera en la sala. Ricardo Salinas dijo que mejor ahí, en la mesa, y ella insistió que en la sala. Se armó una discusión muy desagradable. Yo no le veía el caso. ¿Por el postre?
y al final se hizo lo que quería la señora. Nos pasaron a la sala y como grata sorpresa, el postre traído de mi tierra natal. Consistía en piloncillo con nuez de Monterrey, que me encanta. Olvidé cualquier restricción en la comida y me atasqué de piloncillo con nuez mientras Sergio discutía mi contratación. Luego, con toda la pena del mundo, pedí pasar al baño y me dijeron dónde era. Estaba en una especie de pasillo y entré. Cuando salí, ante la puerta estaba el dueño de la casa. Al verlo, primero me asusté, luego me dio pena. Me extrañó. Se me ocurrió que también quería pasar al baño, pero me detuvo y quedé entre él y la pared. Y me dijo, Gloria, siento mucho los desfiguros de mi esposa. Es que es alcohólica y no se controla. Pensé que era mala onda decir eso de su esposa. Lo mismo tiene sus laberintos o se siente mal, o simplemente está cansada o harta. Y contesté restando importancia a los hechos. No, hombre, no te apures. Es muy guapa y simpática, y cada quien tiene su carácter. No sabes lo que es para mí, Gloria. Me siento muy solo, muy mal. Sí, pensé, está usando la táctica del marido incomprendido. Aparte me molestaba que hablara mal de su mujer en su propia casa. Me sentía incómoda y quise volver a donde estaba todo mundo. Caramba, siempre iba acompañada a cualquier junta para evitar este tipo de cosas y era increíble. En el más insignificante descuido, el señor se ponía a hablar íntimamente conmigo, tratando de verse seductor. Ay, Gloria, sería capaz de darle todo lo que quisiera. Poder, amor, todo a la mujer que... Y no escuché más, porque sentí en la ingle el ligero roce de una de sus manos. Pegué un salto, le aventé la mano y crucé la barrera que formaba con el brazo y el cuerpo. Con razón se le enojaba a la señora. Retorné a la sala y no dije nada. Sergio estaba ahí hablando. Todo había sucedido en menos de 15 minutos. No conté a nadie lo sucedido y 3 o 4 minutos después regresó el señor Salinas Pliego, con una falsa sonrisa, como si nada, comentando bobadas que no recuerdo. En la primera oportunidad, discretamente le dije a Sergio que quería irme. Estaba cansada y poco después nos fuimos. En esa ocasión, no se llegó a acuerdo alguno, pero las negociaciones continuaban. La próxima vez que nos vimos, Salinas Pliego y yo, ambos fingimos demencia, como si nada hubiese pasado. Llegué a pensar que quien andaba con copas era él y no la señora, y a lo mejor ni se acordaba, pero no pude dejar de sentir cierta incomodidad y procuré guardar las distancias. Pero en TV Azteca eran sumamente atentos y conmigo se iniciaron planes para una telenovela. En esos días llegó de Argentina una muchacha llamada Liliana Soledad Regueiro, de 17 o 18 años, que 3 o 4 años atrás había audicionado con Sergio sin pasar las pruebas y venía a probar suerte de nuevo. Consiguió quedarse a trabajar como coreógrafa. Daba clases de baile a las muchachas, incluida Karina, y montaba coreografías para las canciones de Mari. Se estaba acabando 1995. Mari fue invitada por TV Azteca a cantar en el concurso Señorita México que organizaron, y ahí Katia conoció a Guadalupe, una de las participantes, y la invitó a la audición, pues la telenovela exigía hacer casting de hombres, mujeres y niños. Guadalupe pasó la prueba no por talentosa, sino por su tipo, pues la telenovela requería una mujer tipo indígena y guapa, pero eso no era cosa de mi incumbencia. En el Inter, al aproximarse el final del año 1995 y con el programa especial de mi calendario 95 sin exhibirse, Sergio lo ofreció como producción independiente a Televisa, que no quiso tomarlo y aprovechó para presionar. Me contrataba con ellos en exclusiva o no promovían lo del calendario. Sorpresa. Sergio ofreció el programa de la presentación del calendario a TV Azteca, que inmediatamente lo tomó. Sabían que si me presentaba en TV Azteca o permitía que pasaran mi programa especial, sería vetada por Televisa. Pese a todo, era el líder, la tradición. TV Azteca casi ni patrocinadores tenía. Pensé que eran el pequeño contra el gigante, y decidí correr el riesgo con ellos. TV Azteca contrató el especial. Consiguieron patrocinadores nuevos y los ojos de México empezaron a ver en TV Azteca algo más. Sin embargo, recordaba ciertos comentarios de Salinas Pliego en torno a Héctor Suárez, diciendo burlón que como estaba vetado por Televisa no le quedaba de otra. Estaba ahorcado y se tenía que aguantar.
Desgraciadamente, no hice caso de mi sexto sentido y dejé pasar las cosas. Exhibieron el programa en TV Azteca y fui vetada por Televisa. Las negociaciones con Azteca se empantanaron porque repentinamente ya no tenían presupuesto para contratarme, por la cantidad que pedía la empresa que me representaba. Fue una jugada chueca. Me hablaban bonito, pero no había nada concreto. Suponían que como a Héctor Suárez no me quedaba otra. En Televisa estaba muerta. Aunque no hablaban de mí, no pudieron deshacerse de mi imagen, pues tenían que pasar un comercial de lavaplatos Acción en que yo salía. De ahí en fuera, no existía en Televisa. Mari, que acababa de lanzar su disco, en un acto de solidaridad aceptó trabajar para TV Azteca, en una época en que los artistas temían que Televisa los castigara. Sergio deseaba hacer más producciones independientes. Quiso llegar a un acuerdo y propuso que hiciéramos una telenovela cediendo los derechos para exhibirla en México y conservando los derechos de venta en el extranjero. Se firmó contrato con TV Azteca y comenzaron los preparativos. Guiones, castings, selección de locaciones y todo. Y aquí hace su aparición Guadalupe. Desde que la conocí me hizo cortocircuito. Era hipócrita, estúpida, convenenciera y además me parecía fea. Y más pronto que rápido andaba de resbalosa con Sergio, razón para que me cayera peor. La verdad no era difícil imaginar cómo había conseguido ser señorita Guerrero, aunque nacida en Chiapas, pues tenía unas nalgotas que la ayudaban a escalar posiciones. Pero no la tragaba, y miren que para que yo no trague a alguien, con su actitud de mosca muerta, sin pechos, nariz de guajolote, cejas como de carretera de Orizaba y piernas cortas y peludas. A Sergio le gustaba la India Tájuara. Lo de India no lo digo despectivamente, era el papel que representaría en la telenovela. Una India bonita. Para lo de India no había problema, pero ¿cómo conseguir que se viera bonita? Encontró el modo, con unos palitos comprados en la farmacia que se metía en la nariz y se la levantaban, pintándose las cejas con un molde de plástico, con rellenos en el brasier y ropa que le realzaba las nalgas. Daba el golpe, por no decir el gatazo. Perdón por mi crudeza, pero no soportaba sus pláticas estúpidas sobre fisicoculturismo y sus clases y torneos de taekwondo, y la evitaba en lo posible. A diferencia de Karina, Wendy, Sonia y otras, Guadalupe invariablemente estaba donde Sergio se hallaba, y era empalagosa como azúcar quemada, e igual de pegajosa. Trataba yo de sobrellevarla, pero, Dios, lo que me costaba.